Muchas veces lo que nos detiene es no tenerle el temor al cambio, el miedo al- a la incertidumbre que puede haber, pero yo creo que la mejor forma de crecer es animándote. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Con más de 22 años de experiencia en supply chain, Tienes que hacer es dar la seguridad al cliente que cuando tú le estás manejando ese tipo de productos, se van a transportar, van a almacenarse y van a llegar en perfectas condiciones. Daniel Vargas ha trabajado en diversas industrias, desde transporte, petroquímicos y el mundo automotriz. El tema de lo que es comercio y supply siempre me llamó mucho la atención incluso desde antes de la universidad. Lideró equipos de alto desempeño, generando sinergias y eficiencia a nivel operacional. Me gustó mucho porque al final era algo totalmente distinto. Uno era estar con los camiones, conocer cómo funcionaban los camiones, que es un mundo súper interesante. Y otro era conocer las aduanas, los despachantes, los almacenes. ¿Estás preparado para conocer más? Comencemos. Daniel, queremos empezar la entrevista conociéndote un poco más. Así que cuéntanos, ¿quién es Daniel Vargas? A ver, mi nombre es Daniel Vargas, soy boliviano, nací en La Paz, tengo 47 años. Estudié Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey y hace 20 años, más de 20 años vivo en Santa Cruz. Estoy casado, tengo dos hijas y dentro de mis actividades extra laborales me manejo bicicleta, me gusta mucho la pedalear y me gusta mucho la lectura. Daniel, nos comentabas que has estudiado negocios internacionales. Cuéntanos cómo ha sido la elección de tu carrera y, bueno, posteriormente, cómo te ha ido guiando esto hacia el mundo del... Ya, a ver, básicamente fue una decisión que la tomé al salir del colegio, que eh, estaba entre Derecho, Comercio Internacional y Relaciones Internacionales. Entonces, el currículum o el pensum de estudio de Relaciones Internacionales era más amplio que el de Comercio, tenía algo de leyes. Entonces, me fui por eso. Eh, y definitivamente en la vida te da tantas vueltas que al final terminé trabajando en el área de supply chain y muy poco en el tema de relaciones internacionales, a pesar de que di cátedras en la universidad durante 9 años en relaciones internacionales, en comercio internacional, pero básicamente mi vida laboral ha sido en el supply chain. Sido que has ido conectando tu carrera? O sea, ¿qué pasos específicos han sido los que te han llevado a su plan? Mira, el tema de lo que es comercio y supply siempre me llamó mucho la atención incluso desde antes de la universidad. Me acuerdo que mi papá, cuando yo estaba en colegio, se suscribía o tenía suscripciones a revistas estas de Newsweek y demás revistas de noticias, y en esas revistas leía bastante, o aparecía mucho el tema del comercio internacional, de las tendencias en el mundo, de las carreras del futuro. Entonces siempre me llamó mucho la atención el tema del comercio, el tema de la planificación, de las fábricas, de cómo se movía la geopolítica de la economía y demás. Entonces, yo creo que desde ese momento un poco me fue llamando mucho la atención y más o menos en ese carril he ido enfocando mi desarrollo profesional. Y ya cuando aterrizo, después de graduarme del TEC en Bolivia, cuando retorno a Bolivia, mi primer trabajo fue de una empresa de transportes. Entonces es que ahí ya empiezo a tomar el camino del supply directamente. A nivel académico, a lo largo de toda tu formación, ¿cuál crees que es la experiencia que más has disfrutado? Mi primer trabajo, definitivamente. En el TEC me tocó alguna vez quedarme, no alguna vez, un par de años quedarme hacer veranos, cursos de verano.
Y en los cursos de verano aproveché, en un curso de verano que me tocó, aproveché de buscar trabajo porque las clases eran básicamente en las mañanas, entonces tenías toda la tarde libre. Entonces fui donde una profesora que tenía que daba historia, que era profesora de historia en realidad, y le ofrecí que le ayudaba con el curso, con un curso de historia, que le ayudaba a ser como su asistente, preparando los cursos, preparándole el material, todo eso. Entonces aceptó, que es lo bueno de la propuesta, y después me pagó. Ese verano, no sé, creo que pagué mis gastos ese verano con lo que me pagó la profesora de historia. Y el siguiente verano hice lo mismo con un profesor de comercio internacional. Entonces, han sido mis primeras experiencias laborales y mis primeras guías, si tú quieres, en lo que es el mundo laboral. Nos comentabas que después de terminar tus estudios en el TEC, volviste y te metiste a trabajar en una empresa de transporte. Contanos un poco cómo ha sido esa tu experiencia. Claro. Básicamente cuando yo me gradué el 2001, volví el 2001 a Bolivia, eh, y el mercado estaba bien contraído, bien complicado. Entonces, no era muy sencillo encontrar trabajo en ese momento, y para un graduado de relaciones internacionales era más complejo. Básicamente la gente creía que el que había estudiado relaciones internacionales tenía que ser diplomático o tenía que trabajar en una ONG. Entonces, un día de esos me invitan, gente que conocía me invita y me dice, ¿por qué no nos ayudas en un tema de transporte? Ellos tienen una empresa de transporte hasta el día de hoy. Em, pero tenían dificultades para poder conseguir carga de exportación. Ellos importaban mucho carga del Programa Mundial de Alimentos, todo lo que era el trigo, para que el Programa Mundial de Alimentos lo donaba a Bolivia, entonces movía mucha de esa carga, pero no tenían carga para bajar a los puertos, entonces era bastante ineficiente su transporte, se perdían plata porque bajaban vacíos y subían con carga. Entonces me invitaron a apoyarlos para que les haga como una gestión comercial y les ayude a encontrar exportadores para la carga. Entonces ahí empecé buscando clientes para las exportaciones, y después de eso me gustó mucho porque al final era algo totalmente distinto. Uno era estar con los camiones, conocer cómo funcionaban los camiones, que es un mundo súper interesante. Y otro era conocer las aduanas, los despachantes, los almacenes, porque había que ir a los almacenes a descargar, todo el tema fitosanitario. Entonces fue súper educativo, si quieres, ese tiempo. Y comencé a encontrar clientes, pero de que también traían contenedores, que también traían partes. Entonces empezamos a crecer en cartera. Y fue una experiencia súper buena. Aprendí mucho en campo, o sea, trabajando con los camiones, en las aduanas, yendo a los puertos. Entonces sí era realmente, la teoría era una cosa, pero en la práctica era totalmente distinto, y viendo cómo son los tiempos y demás, aprendes mucho. Es una muy buena escuela esa. Fue un buen derecho de piso que pagué. ¿Aspectos crees tú que han sido claves en la negociación con el transporte, ¿no? Que a veces puede ser un sector un poco más complicado? Básicamente lo que tú tienes que mostrar, yo creo que en cualquier industria y en cualquier servicio que tú quieras dar, es la formalidad, o sea, ser formal. Yo me acuerdo que un día fui a hablar con una señora que era la encargada de importaciones de una empresa que traía repuestos, que iba ofreciendo los servicios, agarraba listas de empresas y me iba a las empresas y les ofrecía servicios. Entonces la señora me dijo, ya, perfecto, me interesa, cotíceme, no me acuerdo en este momento que quería que le cotice un par de contenedores seguramente. ¿Y para cuándo me tiene la cotización? No, yo se la traigo, señora, en la mañana a las 3 de la tarde, por decírtelo. Y efectivamente el día siguiente estuve 3 de la tarde, y a los 2 días me adjudicó la carga. Y después, cuando ya me tocó cambiar de empresa, me despedí de mis clientes porque se volvieron mis clientes al final. Y ella me dijo que había sido un placer trabajar conmigo porque
lo que yo le prometía le cumplía, empezando porque la cotización se le entregué en el tiempo que yo me había comprometido a entregarle. Entonces, un poco es la formalidad, es decir, cumples lo que ofreces. Y por otro lado, el hacer que las cosas sucedan, o sea, no solo prometer por prometer, sino realmente es estar claros qué es lo que puedes ofrecer y qué es lo que no puedes ofrecer. Bueno, antes de pasar a tu siguiente experiencia laboral, me gustaría saber cuál ha sido la enseñanza más valiosa que has tenido de esta tu primera etapa. Muy varias, o sea, lo más importante yo creo que es poder conversar con todo tipo de personal o de roles que tú tienes en estas cadenas de suministros. En el tema del transporte como tal, no es solo que tú puedas, no es que solo tú hablas con el chofer, tú tienes que hablar con el vista de la aduana, con el encargado de los tránsitos, o sea, tienes que hablar con mucha gente. Y eso depende de tu calidad y de tu cualidad de persona para conversar. Yo veía que los maltrataba mucho a los choferes, por ejemplo, en las aduanas, em, porque, no sé, por usos y costumbres, tal vez, que es muy mal uso y costumbre. Entonces tratábamos de, ok, ya yo voy a ir, voy a hablar yo con los despachantes, o yo voy a hablar con los encargados de balanza, por ejemplo, que eran bien especiales en la aduana en ese momento, eh, para entender cuáles son los temas y hacer que las cosas fluyan sin necesidad de estar maltratando a la gente. Entonces, y uno de mis principios también es siempre que la gente, o sea, la gente es, siempre debe ser tratada bien, sin importar el lugar o donde estés, tienes que tratar bien a la gente, es básico, porque igual el día de mañana ellos no sabes las vueltas que da la vida, igual te vas a recibir algún trato o alguna necesidad vas a tener y te van a ayudar. Esta tu primera experiencia laboral, ¿cuál ha sido el siguiente paso que has dado? Yo estuve 11 meses trabajando en esa empresa de transporte y luego me vine acá a Santa Cruz. Me ofrecieron trabajar en una empresa que vendía insumos químicos industriales y que necesitaba crear o crecer en su mercado porque estaba muy enfocada en un par de productos. Básicamente importaban productos de la Argentina y de Brasil y a pedido de cierta cartera de clientes que tenían acá en Bolivia. Entonces eran muy dependientes de sus clientes. Entonces la idea era mejorar su logística porque eran sus costos muy altos en ese momento. Y la otra era buscar nuevos servicios que se puedan dar a partir de la experiencia que tenían en el tema de insumos químicos. Entonces, bueno, me traslado a Santa Cruz, que ahí es donde empiezo a vivir acá en Santa Cruz. Eh, y básicamente lo que hicimos ahí fue, uno, el tema de generar eficiencias en su operación logística, que eso es mucha negociación con los transportistas principalmente, y al ser productos químicos, generar paquetes especiales para poder transportar productos. A paquetes especiales me refiero a tener transportes certificados, pólizas de seguro que tengan las coberturas adecuadas, almacenes donde puedas recibir esos productos sin necesidad de que contamines productos y demás, y tener todo un seguimiento de toda esa cadena, que de por sí al ser químicos son bastante complicados por la peligrosidad y demás. Entonces, se construyeron esos paquetes que eran básicamente customizados a los clientes que se tenían o que se iban mercadeando. Y por otro lado, se iba diversificando en la cartera de clientes y de productos. Entonces, cuando terminé de trabajar ahí, teníamos clientes de industrias de plástico, oleaginosas, mineras, industriales, o sea, había un buen pool de clientes. ¿Cuáles crees que eran los puntos críticos más importantes a tener en cuenta al momento de manejar estas sustancias peligrosas? Lo primero que tienes que hacer es dar la seguridad al cliente que cuando tú le estás manejando ese tipo de productos, van a llegar, van a, se van a transportar, van a almacenarse y van a llegar en perfectas condiciones. Es lo primero, porque son productos caros además.
Estamos hablando de camiones que valen 50, $100,000. Valían en ese momento, o sea, era mucho dinero. Y por otro lado, le das la seguridad de que le estás dando la continuidad a su industria. Al ser productos químicos, muchos de ellos son explosivos, son peligrosos, son contaminantes. No, no puedes tener grandes stocks acá porque no tienes los espacios para poder almacenar ese tipo de productos o las grandes cantidades que uno desea almacenar. Entonces, si se hace la certeza de cumplirles en tiempo es muy importante. Y lo otro que es interesante, bueno, no es interesante, algo que aprendí ahí es siempre tener el plan B y tener tu plan de contingencia, o sea, para transportar. Y yo creo que en el supply chain en general debes tener siempre un plan B y una estrategia de contingencia en caso de. Entonces, eso era algo que se les prometía a los clientes y bueno, se les cumplió. Muchas veces tuvimos que aplicar contingencias, tuvimos que aplicar el plan B, entonces sí, sí se demostraba que sí era serio el lugar donde el que les daba el servicio o el que les vendía el producto. Pasas por esta industria, industria química, ¿cuál ha sido el siguiente paso que has dado? De ahí salto a lo que es el día de hoy mi trabajo actual, que es en Incruz. Paso como gerente de operaciones y logística. Bueno, en la anterior era gerente de logística, aquí paso a gerente de operaciones. Y básicamente el paso es porque son ciclos, ¿no? Tú te das cuenta cuando ya terminas un ciclo laboral. Yo ya estaba concluyendo ese ciclo laboral, entonces hablé con la gente, les dije, miren, esta es la situación, tengo esta oferta y en X cantidad de días me voy a retirar de la compañía para dejar todo en orden, el sucesor, todo marchando como se debe hacer y listo. Entonces fue, digamos que un paso natural para mi crecimiento profesional y también para un cambio de industria, porque ya la industria química ya la conocía muy bien. Cuando has empezado en Incruz, ¿cuáles son los cambios más importantes que tú has ido notando en estas dos industrias? Sí, o sea, lo bueno, si tú quieres, o los retadores que conoces otra industria. Y el conocimiento de esa industria es como volver a aprender todo de nuevo. Eh, Porque son tipos de productos distintos, formas de transportar diferentes, tiempos distintos, montos diferentes, volúmenes diferentes. Entonces es aprender nuevamente, y eso es lo bueno y lo que hace más enriquecedor que una carrera profesional. Eso por un lado. Por otro lado, la logística es totalmente distinta. Los productos químicos vienen normalmente en contenedores o son graneles líquidos. Los traes o en camiones cisternas o en camiones normales. Los automóviles, no, los automóviles los tienes que traer en vehículos especiales, que son las cigüeñas. Eh, los automóviles normalmente vienen de Asia, vienen de Europa, vienen de Norteamérica. Muy poca es la producción que se compra del Brasil o de la Argentina, que son los grandes productores de autos. Traes repuestos de todas partes del mundo también. Traes lubricantes, o sea, tienes un volumen mucho más grande y de grandes cantidades. Producto químico normalmente viene de Chile, Brasil o la Argentina y son pocas cantidades. O sea, el producto que más movíamos en la industria en petroquímica era un producto que usaba para hacer detergentes. Movíamos unos 10, 15 camiones al mes, cisternas. Acá estás hablando de las magnitudes de mover, no sé, pues 100 camiones al mes, 150 camiones al mes. Entonces, es totalmente distinto. Y los tiempos, los flujos de cajas, son industrias totalmente distintas. Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías darle a los profesionales que están pensando en tener un cambio así de drástico, como que cambiar de industria? Que se animen. O sea, no es un tema. Muchas veces lo que nos detiene es no tenerle el temor al cambio, el miedo al- a la incertidumbre que puede haber.
pero yo creo que la mejor forma de crecer es animándote. Obviamente vas a tener siempre cierto tipo de miedos, de temores, porque es algo nuevo a lo que estás entrando y es natural en cualquier ser humano, no solo en el supply, yo creo que en cualquier profesión. Pero creces mucho profesionalmente, porque estás aprendiendo algo totalmente nuevo. Eso es súper valioso. Conoces gente, conoces otro tipo de dinámicas, entonces es algo muy enriquecedor para tu carrera y como persona también uno crece mucho. Entonces, es solo animarse y dar ese paso. Y el otro es no frustrarse, porque muchas veces al salir de tu zona de confort vas a tener muchos desafíos que te van a llevar a veces a frustraciones, pero no siempre las cosas te van a salir como tú deseas. Entonces es aprender a vivir también con eso. O sea, no todo va a ser perfecto, igual vas a tener fracasos y tienes que saber levantarte de eso. Cuéntanos ahora, estás en Incruz un poco más de 10 años. ¿Cómo ha sido tu evolución dentro de la empresa? Sí, estoy hace 11 años en realidad. Eh, no, ha sido grande. O sea, cuando yo entré era una empresa bien, eh, muy disgregada. O sea, tenía muchas operaciones internas que no se hablaban. Eh, el tema de operaciones, no existía un área de operaciones como tal, estaba dividida en varias gerencias. Entonces, la primera tarea fue unir y crear un área de operaciones y logística o de supply chain. Eh, y después, bueno, hubieron varios desafíos, generar un centro de distribución, por ejemplo, construir un centro de distribución para los repuestos, porque teníamos bodegas, pero eran bodegas muy pequeñas y para los volúmenes que se manejan no abastecían o no correspondía tener ese tipo de bodegas, era modernizar un poco ese tema logístico que estaba pendiente, que era un tema complejo en algún momento. Por otro lado, el tema de los autos se nacionalizaban en 4 aduanas, en 4 ciudades, eso generaba una ineficiencia bastante grande en los fletes. Se creó un centro de distribución único para los autos también, que generó mucha eficiencia. Luego, con el tiempo nos volvimos operador OEA de la aduana, que también nos ayudó mucho para lo que tenemos ahora. Entonces, se han ido haciendo varias cosas. Con el equipo hemos ido trabajando en muchas cosas durante estos años, eh, que son de alto impacto en el supply chain, por un lado, y que son de alto valor para la empresa porque generas muchas eficiencias. Lo importante es siempre generar eficiencias y una buena atención al cliente de cara a tiempos de entrega, de cara a disponibilidad de materiales, etcétera, etcétera. Tus logros más importantes dentro de la empresa ha sido disminuir en un 90% la merma de inventarios. Cuéntanos cómo has logrado este objetivo tan importante. Ya. No, sí, ese ha sido un trabajo bien duro que hemos hecho. Como te decía, cuando yo entré habían cuatro bodegas. Los repuestos estaban divididos en 4 bodegas en distintas partes de la ciudad, en Santa Cruz. Entonces, no era controlable porque tenías 4 encargados, tenías que hacer 4 inventarios y hacer distribución de eso era todo un tema porque tenías que primero recolectar toda la mercadería en un auto y luego entregarla en otro auto. O sea, era toda una logística compleja, lenta. eh, y no había un orden lógico de las cosas, entonces era bastante complejo. Lo primero que hicimos fue ir separando lo que servía y lo que no servía. El problema de los repuestos, a diferencia de los autos, o perdón, de los alimentos o de los productos químicos, o de los medicamentos, es que los repuestos no tienen fecha de vencimiento. Un repuesto nunca se va a vencer. Entonces, y los modelos normalmente cambian rápidamente y los repuestos obviamente van cambiando con esos modelos. Entonces tienes temas de repuestos que hay de modelos que ya no se comercializan o repuestos que se piden normalmente para prever cuando vayan a rotar y a veces no rotan por X y motivo. Entonces te generan volúmenes de almacenamiento innecesarios muchas veces. Entonces, las primeras tareas eran esas, era hacer como una limpieza de lo que se usa y lo que no se usa, para empezar.
luego ordenar correctamente para que no se dañen los productos, y por eso se creó un centro de distribución, se construyó un centro de distribución que es el más grande de Bolivia en el tema de repuestos de automóviles, y después darle la tecnología para poder ser eficientes en el momento tanto de la recepción, del almacenaje, como de la entrega de los repuestos a los clientes. Entonces, todo ese trabajo fue un trabajo de un par de años entre que se construye, se muda, se hace inventario, se ordena adecuadamente y después se empieza a generar todo el proceso interno para empezar de cómo deben manejarse los repuestos y cómo deben pedirse y cuándo deben pedirse y después el proceso aguas arriba, si tú quieres, que es la planificación de qué debo pedir, qué no debo pedir y luego cómo lo voy a distribuir y qué niveles de servicio voy a tener. Entonces es un proceso largo que involucra prácticamente a toda la empresa, ¿no? Y el objetivo o el fin es tener clientes satisfechos. Al final, un cliente que no tenga el repuesto es un cliente molesto. Entonces, es ir cada vez buscando más, evitar que suceda eso, y evitar que tener clientes insatisfechos. Obviamente, por la cantidad de repuestos que tiene un auto, no es, no vas a tener contentos a todos tus clientes. Eso es casi imposible. A nivel de operación, nos comentabas que, bueno, ha sido un cambio que ha tomado un par de años. ¿Cómo has manejado el rechazo al cambio que puede existir a veces a nivel operativo? Hablando y convenciendo a la gente ahí, un jefe mío me decía que hay que tener el rol de evangelizador y eso es verdad porque al final el beneficio no es para un área, el beneficio es para la empresa y eso es lo que tienes que hacer, entender a la gente, que no es porque se te ocurrió a ti o porque es el capricho de alguien, sino es porque es una necesidad para la empresa. Y obviamente se explica el por qué se está haciendo, no es como que vienes y quieres imponer las cosas. Normalmente yo soy de explicar lo que se va a hacer y explicar el por qué se está haciendo, más que se va a hacer porque yo digo se va a hacer por el motivo A, B, C, D, por los motivos que sean, y mostrando Ujú. data. Por ejemplo, teníamos alguna vez un tema de los niveles de servicio, a qué hora pedir los repuestos. Entonces, porque antes era a la hora a cualquier hora se pedían los repuestos. Entonces te generaba una demanda de trabajo grande, alta, y no siempre podías abastecer todo lo que pedían, porque pedían en cualquier momento. Entonces se pusieron niveles de servicio con horas de corte para poder recibir pedidos, luego prepararlos y despacharlos. Y de ahí se generaban horas de salida y horas de entrega para poder cumplir con cierto tipo de requerimientos que había. Entonces al principio la resistencia era, pero si yo pido a la hora que quiero, ¿por qué ahora me estás dando solo hasta las 10 de la mañana para pedir o hasta las 12 del mediodía? Si antes podía pedir hasta las 5 de la tarde. Entonces ahí es explicarles, ¿no? Entonces, si tú me vas pidiendo después de esta hora, yo tengo que poner más gente, no te va a llegar el repuesto, hago mucho trabajo con la gente, eso implica tener muchos recursos, entonces hay que optimizar, etcétera, etcétera. Entonces, se conversa mucho, se habla mucho y es hasta que la gente entienda el por qué, ¿no? A veces, por ejemplo, en el tema de planificación, al principio los invitábamos de hecho, los participan todavía los jefes de taller en los procesos de planificación, es decir, ellos son parte de la planificación, porque como ellos ven la demanda, eh, en vivo, pues están con los clientes, entonces ellos sugieren qué pedir, qué no pedir, eh, y ahí se hace una dinámica muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque comparten las experiencias de repuestos que tal vez un planificador no los vea o no los considere, porque el planificador al final del día solo ve datos, en cambio el jefe de taller ve gente con necesidades. Entonces eso lo vamos volcando ya a nuestra planificación para volverla más rica y más efectiva. Entonces han ido generando ese tipo de dinámicas. Recientemente ha habido un cambio en tu vida profesional. Cuéntanos cuál ha sido ese cambio y cómo lo estás llevando actualmente. Ya, sí, desde el 1 de febrero de este año, me ascendieron de cargo, ahora soy director
de logística y de Sanofi, del proceso de Sanofi para el clúster andino, que es Bolivia y Perú. Entonces, sí es un nuevo reto, es súper desafiante, porque tienes que estandarizar y homogeneizar operaciones que son diferentes, como dice alguien, tienen colores, sabores y olores distintos, pero tienes que tratar de estandarizarlas y homogeneizarlas. Pero es un buen reto que también te saca de tu zona de confort porque te da otra visión de lo que es el supply chain y lo que es un mercado mucho más grande y mucho más interesante. Entonces sí, sí es un buen desafío el que tengo ahora por delante. ¿Y qué es lo que esperas de este nuevo reto? Bueno, el desafío está dado en uno que tengo que, es generar el estándar y la homogenización de la operación. Muchas veces las operaciones en las mismas empresas son diferentes. Entonces uno es el conocer el por qué son distintas, el entender por qué son distintas, porque pueden ser diferentes, no necesariamente tienen que ser las mismas operaciones. Y dos, en la medida de lo posible, tratar de volverlas estándar. Hay muchas eficiencias que se pueden hacer. Normalmente los clusters cuando se crean para generar eficiencias en procesos y eficiencias en operaciones. Puedes tener equipos centralizados de planificación, por ejemplo. Entonces, que atiendan a dos o más mercados. Entonces se busca eso, pero antes tienes que entender cuáles son las realidades en los países que vas a atender para poder generar un buen trabajo. Y la idea mía es esa, ¿no? Es generar buenos trabajos, buenas eficiencias, pero entendiendo realmente las realidades. Muchas veces y algo en lo que peca la gente de- normalmente en lo que pecamos es en que nos adelantamos a los hechos. Entonces a mí me gusta entender bien, conocer bien y después tomar las decisiones que se tengan que tomar. Nos contabas que, bueno, a lo largo de tu vida profesional has tenido muchos cargos y mucha experiencia en liderazgo. ¿Cómo manejas el conflicto que a veces puede existir en los equipos de trabajo? ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de afrontarlos? Es muy variable. El tema del conflicto, como tú bien lo dices, se va a dar siempre en cualquier equipo de trabajo, en las mismas relaciones interpersonales, siempre hay conflictos de mayor o de mayor medida. Normalmente, a mí me gusta escuchar las dos partes, o sea, no me trato de ser lo más neutral posible, eso es lo primero, porque al final no es bueno estar en parte de una persona o parte de otra persona, es ser neutral, lo mejor es ser neutral, entonces escucho las dos visiones y después es sentarse a conversar y tomar los puntos de ambas partes y tratar de llegar a un punto medio. Obviamente hay temas que muchas veces son temas que se tratan de manera mucho más rápida, o sea, vas y cortas rápidamente con un par de conversaciones y otros que toman su tiempo en función del tipo de conflicto. Pero lo mejor es cortarlos rápidamente para evitar que se vayan agrandando y vayan teniendo después problemas, se generen problemas más grandes en los equipos de trabajo y en las organizaciones. Y el otro tema que es súper bueno es hablar claros, o sea, el ser claros y directos en las cosas. Em, con mi equipo, por ejemplo, la regla que tenemos es que nosotros nos decimos las cosas como son. O sea, sean buenas, sean malas, claro y directo. Y ya después, si las arruinamos todos y las resolveremos todos. Y si salen cosas buenas, nos felicitaremos, pero tenemos que ser bien, bien sinceros en lo que pasa. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel, como coordinador de marketing Diego Villarreal, coordinador de distribución Roberto Márquez, coordinador de proyectos Hernando Márquez y como anfitriona Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.